Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Menos de un mes del plebiscito constitucional, el 62% de las chilenas y chilenos aún no deciden su voto. Esto es lo que revela hoy la encuesta del Centro de Estudios Públicos. 62% aún no deciden su voto. Estarán leyendo el proyecto, el texto, que no es fácil, no es corto y que hay que pensarlo muy bien. Además, el 59%, dice este estudio, cree que la corrupción es mayor que hace 5 años. El Estudio Nacional de Opinión Pública reveló una indecisión entre los votantes para el próximo plebiscito, el 17 de diciembre, como usted bien sabe. Entre los que ya tienen su postura definida, un 30% votará en contra, mientras que solo un 8% lo hará a favor. Respecto a la evaluación del gobierno, los resultados arrojaron que un 26% aprueba la manera en que el presidente Boric está conduciendo su gobierno en nuestro país, mientras que un 61% lo desaprueba. Además, los encuestados determinaron que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, es la figura política mejor evaluada, con un 46% de aprobación. En el caso del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es la autoridad mejor evaluada, con un 34%. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, ayer tuvimos en la Argentina una votación que da para sacar muchísimas conclusiones. Una de ellas es que a las encuestas les está costando mucho. Otra, que mayoritariamente, y creo que en las últimas 17, de las últimas 18, me parece, elecciones que ha habido en Latinoamérica de cualquier índole, 17 de ellas, salvo Paraguay, han ganado las oposiciones, de derecha o izquierda, las oposiciones. Otra, que en Argentina, si en el mundo es difícil predecir, y en el mundo se vienen dando sorpresas en las elecciones, en la Argentina, francamente, en eso también son campeones mundiales. Fíjese usted que cuando ganó Milei las PASO, que son las primarias obligatorias, nadie lo veía venir. Nadie lo vio venir y las ganó. Luego entonces dijeron, entonces Milei quedó listo para la foto, en primera vuelta, ¡pum! Salió segundo. Y Massa ganó. También sorpresa. Y ayer, claro, podía ser que las encuestas finales estaban dando un poquito por arriba a Milei sobre Massa, pero no conozco yo, y miro bastantes encuestas de Argentina y sigo bastante la política argentina, no vi a nadie que dijera que ganaba por más de 11 puntos de distancia. Es decir, una paliza, así se le llama en política, a una diferencia de este tipo. Ya, pero este es el día después el que estamos viviendo. ¿Qué ha pasado? Aunque es feriado en Argentina, o fue feriado o esté feriado, pero igual, hay muchas conversaciones, hay mucho que entender. Por eso nos movemos de inmediato y la tecnología nos permite irnos a Buenos Aires para tomar contacto con la politóloga Mara Pegoraro, politóloga de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la red de politólogas. Mara, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, podríamos decir, porque bueno, finalmente la Argentina empieza a tener algún grado de certidumbre respecto de quién es el próximo presidente de los argentinos y las argentinas y que va a asumir el 10 de diciembre. ¿Y qué pudiéramos esperar a la luz de estas primeras ya 24 horas que se sabe quién será el próximo presidente a partir de ahora nada más, el 10 de diciembre, por 4 años? Yo creo que lo primero que tenemos que comprender es que el eventual gobierno que asume el 10 de diciembre, conformado en una coalición muy particular entre La Libertad Avanza y un sector de lo que supo ser Juntos por el Cambio, en particular el Partido Propuesta Republicana, que responde al ingeniero Mauricio Macri, fue presidente de Argentina entre el 2015 y el 2019, en principio tienen un escenario de gobernabilidad legislativa bastante débil, ¿no? Digamos, no alcanzan a tener quórum propio en la Cámara de Diputados, quedan muy lejos de un quórum propio en el Senado. Recuerda que la Argentina es un sistema bicameral en el Poder Legislativo, y eso, en principio, pone ciertas trabas a esta agenda
tan radical de reformas que el presidente electo Javier Milei se comprometió tanto en campaña como en su discurso de Asunción a llevar adelante. Luego queda analizar cómo va a ser la configuración o la relación de fuerzas que se establezca con los gobernadores de provincia. La Argentina es un país federal, sí, donde los gobernadores de las provincias tienen muchísimo poder, no solo en el orden de la política provincial, sino también en el orden de la política nacional, porque por la propia dinámica del sistema electoral, los gobernadores de provincia suelen ser los jefes políticos de los representantes de la provincia en el Congreso Nacional. Entonces ahí hay todo un entramado político donde además el candidato de la Libertad Avanza, parado en su lugar anticasta, ha planteado que el diálogo político en principio solo está permitido o habilitado con los argentinos de bien, que no está muy claro quiénes integran esos argentinos de bien. Si esos argentinos de bien somos todos los argentinos o son solo el 55% que lo votó. Creo que la gran pregunta es cómo va a gobernar el presidente electo en términos efectivos en relación a la capacidad que tenga de sancionar leyes, y si decide no ir por el Congreso, bueno, ¿cuál es el camino alternativo que no parece ser muy democrático? A ver, desde acá se ve a la distancia que nos permite la tecnología, los distintos programas que hemos revisado, en una mañana una entrevista muy temprana en Rivadavia con Longobardi y otras cosas que van llegando, el mismo discurso de ayer. Nosotros tuvimos aquí a Javier Milei hace unos 3 años y lo hemos visto en la trayectoria y parece ser que está viviendo rápidamente esta experiencia de vital de ser el responsable de algo. Es como el responsable de un grupo, el responsable de un viaje, el responsable de un curso. Y uno lo nota un poco más templado, un poco más tranquilo, controlado, me imagino muy coacheado, le decimos nosotros. Pero ¿ustedes lo notan así? ¿Lo notaron? Yo lo vi en la entrevista de Longobardi esta mañana y muy en el estilo de... Longobardi es un crítico, o ha sido muy crítico de las últimas semanas, tratando de ser muy pausado, muy tranquilo, contando hasta 10, no reaccionando fuerte, ni con estos delirios de que no tendrá relaciones con presidentes comunistas, aunque no lo sean, pero en fin. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha visto la Argentina estas primeras 24 horas? Es cierto que su discurso de reconocimiento de triunfo fue un discurso templado, fue un tono templado. Sobre el final, un poco intentó liberarse, también hablándole a la tropa propia, ¿no es cierto? Vemos cuando grita su famoso "Viva la libertad". Carajo, le pido disculpas, digamos, pero esa es la forma en la que se expresa. Luego, cuando sale al balcón, ya es el Milei más conocido, menos templado, menos moderado. Sí. Hoy a la mañana, en los diferentes medios que ha ido atendiendo, ha tenido un registro discursivo, como vos bien señalás, bastante tenue, y ha intentado explicar que inicialmente va a haber que enviar un paquete de reformas, que ese paquete de reformas va a haber que discutirlo, va a haber que elaborarlo. La Argentina ya ha atravesado un proceso de traspaso de gobierno con un presidente que viene con una idea de aprobar un grupo de leyes o una mega ley que permita reformar el Estado, reformar la economía y de ciertas herramientas. Esto ya lo hemos vivido y ha fracasado esa estrategia de una mega ley para reformar el Estado y la economía argentina, con lo cual sería prudente que no repitan errores que se cometieron a principios de la década de los 90. La pregunta es si ese temple va a durar en el momento de tomar decisiones con frecuencia, ¿no es cierto? No es lo mismo una campaña electoral, no es lo mismo atender a los medios de comunicación que gobernar. Por supuesto. Que tomar decisiones en la dinámica y en la vorágine y no teniendo, por sobre todas las cosas, la información permanente disponible con el tiempo para tomar decisiones. Gobernar requiere velocidad. Pues, y sobre todo él que tiene, y quienes llegan hoy al gobierno, llegan el 10 de diciembre, tienen el fantasma del gradualismo de Macri, que para muchos fue el gran responsable de que no se reeligiera. Pero además porque él ha dicho ayer con claridad, no a medias tintas, no a la gradualidad, no tiene la mayoría en las cámaras. En la Cámara de Diputados podría, si es que logran los radicales, al PRO, podría tener una mayoría, no en el Senado, que está por abajo del justicialismo. ¿Cómo se conjugan estas dos realidades? No gradualidad, es decir, los primeros 2-3 meses ya con algunas medidas fuertes, pero sin mayorías. No calza, no cierra el círculo. La ciencia política, en general, la respuesta que uno ve desde la historia es que cuando los presidentes no tienen apoyo legislativo suficiente suelen gobernar por decreto y aparecen ahí, digamos, los ribetes más autoritarios. Claro.
hasta ahora los voceros de La Libertad Avanza y el propio Javier Milei han intentado señalar que ese no va a ser el camino. Bueno, es cierto esto que vos marcás, ¿no? Digamos, el gradualismo o el no gradualismo es enemigo del consenso. Y las decisiones consensuadas requieren de tiempo para gestarse, ¿no? La construcción de mayorías legislativas es una tarea muy difícil y que además requiere de enormes expertos en la construcción de esas mayorías legislativas. Y mucha voluntad. Y en un país en grieta no es fácil. Bueno, Javier Milei puede alcanzar el quórum de 129. Bueno, la realidad es que está muy lejos. Javier Milei tiene solamente 35 diputados. El quórum es 129. Digamos, de 35 a 129 le falta prácticamente más del 60% de la Cámara para poder llegar. Y Unión por la Patria tiene 108. Sí. El PRO dentro del contingente de lo que supo ser Juntos por el Cambio, al PRO le corresponden estrictamente, al PRO que representa y que responde Mauricio Macri, 35. O sea que 35 más 35 son 70. Todavía queda 59 bancas de obtener el quórum propio. Inclusive para la designación del presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados es designado por sus pares. ¿Quién va a tejer el quórum para que el presidente de la Cámara sea designado? Javier Milei desde el Ejecutivo presionando, los gobernadores de provincia con los diputados que le responden a ellos, o el contingente legislativo. No es, y hay 3 semanas para definir eso, la sesión preparatoria para la asunción de los nuevos legisladores es el 7 de diciembre, el 10 asume Javier Milei y el 11 hay sesiones extraordinarias ya aprobadas en el Congreso. Entonces, hay una velocidad que hay que ver si La Libertad Avanza tiene los interlocutores necesarios. En principio, el tono moderado del presidente electo sugiere que debiéramos darle el beneficio de la duda. Si esto va a ocurrir, no te lo puedo decir. Hay medidas que ya se anunciaron, entiendo que una entrevista con Feynman esta mañana, me parece que fue allí donde habló ya de algunas privatizaciones, o sea, entró con el pie en alto rápidamente porque hay una parte del país que no está de acuerdo, privatizaciones de YPF, de medios públicos, en fin. ¿Cómo se logra eso? ¿Se puede hacer por vía administrativa? ¿Cómo pretende hacerlo? ¿Ha explicado bien Milei? No lo han explicado y esa es la gran pregunta. La mayoría de las medidas radicales que Javier Milei pretende tomar tienen que pasar por el Congreso, inexorablemente. Por supuesto, lo pueden hacer por un decreto de necesidad de urgencia, pueden hacerlo por un decreto de necesidad de urgencia. Pueden cerrar una dependencia pública por decreto de necesidad de urgencia, lo pueden hacer. Ahora, ahí abre todo se abre todo un juego judicial respecto de la cantidad de demandas que se van a presentar, desde despidos, derechos laborales y, una sucesión de actos administrativos que pueden ser declarados hasta inconstitucionales. Entonces, ahí es otro juego el que se abre. Que pueda tomar la decisión no quiere decir que la pueda llevar adelante. Eso como primer elemento. Y luego, ¿cuál va a ser? Hay un elemento, vos mirás mucho la política argentina. La sociedad argentina es una sociedad con un alto nivel de movilización. Bueno, te iba a preguntar por el cuarto poder. Porque hemos hablado mucho del poder legislativo, que la Cámara, que tú eres bicameral. Podríamos decir tricameral, si exageramos, ¿no es cierto? Estamos en el poder de las calles, los piqueteros, los punteros, los sindicalistas, y muchos dicen, exagerando, a Argentina lo manejan Moyano y compañía, Delía, Moyano, en fin, el Pata. Bueno, yo sé que es una exageración, pero tampoco estamos tan lejos, ¿no es cierto?, de que hay que gobernar con los grupos sindicalistas. Y Milei los ha tratado de una manera increíble. Delía, ayer en la tarde, que uno de los dirigentes históricos, felicitaba 10 minutos o 20 minutos antes de saber el resultado, felicitaba por Twitter a Sergio Massa por su triunfo histórico, en un desafío claro al que sabían ya casi todos que era Milei el presidente. Entonces, ¿cómo se maneja esa realidad de la calle? Bueno, es uno de los elementos que contribuye a esta débil gobernabilidad que sugiere que puede llegar a tener un gobierno de Javier Milei, ¿no? Digamos, cuando uno no tiene protección legislativa y además tiene una amenaza constante en la calle, bueno, lo más probable es que tenga un gobierno con frentes muy, muy complejos para resolver.
pero no solamente en términos de la sociedad organizada. La sociedad argentina es una sociedad de enorme movilización. Los universitarios también son una enorme población que se moviliza permanentemente en defensa de la educación pública, la comunidad de artistas, no, las universidades, los estudiantes secundarios. La sociedad argentina es una sociedad con enorme historia de movilización, más allá de la movilización organizada que uno puede pensar en términos de los sindicatos, los movimientos sociales, digamos, o los piqueteros, como vos los denominaste. Javier Milei en su momento supo tener detrás a Barrio Nuevo, a Luis no Barrio es peyorativo, Nuevo. Disculpa, entiendo que así se les denomina, no es que yo los denomine piqueteros. No, por supuesto. Lo que pasa es que dentro de los movimientos sociales, los piqueteros son un grupo, pero sí, digamos, en la Argentina se los conoce como movimientos sociales en general. Pero a esto iba, digamos, Milei en algún momento estuvo cerca de tener cierto diálogo con algunos dirigentes sindicales históricos, como Luis Barrio Nuevo. Luego Luis Barrio Nuevo le retiró el apoyo. Sí. Yo te diría que estamos en un momento de una enorme reconfiguración del sistema en general de actores en la política argentina. Y entonces es muy temprano para poder decirte, bueno, quiénes se van a alinear con Milei y quiénes no se van a alinear con Milei. ¿Cómo se va a organizar la sociedad argentina? ¿Qué nivel de paciencia va a tener también ese 55% que lo votó? ¿No? Lo votó, digamos, sabiendo, conociendo las propuestas. No es que Milei va a sacar de la manga las privatizaciones. Las ha dicho sin tapujo alguno. Es correcto, digamos, nadie puede alegar ignorancia o desinformación o desconocimiento, digamos, ¿no? En relación a esto, pero lo que yo creo que operó más que nada en el votante de Milei es una idea de la posibilidad de tener un futuro dependiendo de las capacidades individuales, ¿no? Digamos, eso es un poco la ilusión que construyó Milei. Bueno, si a mí el Estado me saca la pata de encima, si yo, en lugar de que me retengan parte de mi salario para la jubilación futura, me lo dan ahora, bueno, entonces yo puedo administrarme mejor mi presente, digamos. El futuro queda muy lejos cuando el presente es muy angustioso. Y creo que esa es un poco la esperanza que Milei construyó. Ahora, lo cierto es que el voto de la esperanza también es bastante impaciente, ¿no? Y el argentino también, la sociedad argentina también es bastante impaciente. Entonces, bueno, prometiste dolarización, prometiste bajar la inflación, me dijiste que venía la privatización, me dijiste que se terminaba los planes sociales, los beneficios. Bueno, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer eso? Y me parece que ahí hay otra tensión. Mara, por último, es imposible una entrevista o una conversación sobre Argentina sin hablar del peronismo. Y el peronismo en oposición sabemos lo que es. Salvo Macri, las historias para atrás son muy complejas. Solo recordar de la Rúa, el 2001, Alfonsín, el 89, si no me equivoco, que termina sus gobiernos antes de tiempo. Y salvo Macri, por décadas, nunca un gobierno que no fuera peronista logró terminar su periodo. Ojalá esta siga siendo la excepción junto a Macri por estabilidad democrática. Pero mi pregunta no va a si crees que va a terminar o no el gobierno, porque lo vamos a dar por hecho que sí. Mi pregunta es cómo se reconfigura el peronismo. ¿Va a seguir siendo el kirchnerismo o requiere también un 2.0? Porque desde el 2003 que partió el kirchnerismo y ya tiene sus años y tiene su desgaste. Es correcto lo que vos señalás, desde la vuelta a la democracia en la Argentina, que se cumplen 40 años este 2023, solo un gobierno de signo no peronista logró terminar su mandato. Esperemos que este pueda hacerlo sin poner en riesgo ninguna institucionalidad democrática. El peronismo está atravesando hace bastantes años, te diría inclusive desde el previo al 2019, a pesar de haber ganado la elección, un proceso de reconfiguración de su liderazgo. El kirchnerismo, yo no lo doy por muerto, probablemente sobreviva como una extracción dentro del peronismo. El peronismo, como un movimiento político de enorme heterogeneidad, va a seguir teniendo referencias kirchneristas, como sigue teniendo referencias menemistas, como sigue teniendo referencias de Cafiero, como seguís encontrando personas que te dicen yo soy peronista de Perón, del Perón del 45, claro, ¿no? Digamos que básicamente son personas que hoy tienen más de 75 años. Pero bueno, esa construcción, esa narrativa del peronismo de enorme heterogeneidad y contener, como decía el general, dentro del movimiento todo, bueno, creo que eso es lo que vamos a seguir viendo. La gran pregunta es quién es el nuevo liderazgo dentro del peronismo. El peronismo, cuando no está en el poder, tiene una gran dificultad, que es
resolver su problema de liderazgo, y eso a veces lo hace una oposición muy compleja, muy contraria, una oposición de muchísima obstrucción. Sí, muy áspera con los gobiernos. Exacto, muy áspera, para usar una metáfora futbolística, digamos, pero a la vez lo hace un peronismo también más lábil a acordar en los márgenes, ¿no? Digamos, porque entonces no hay un liderazgo organizador. La Argentina tiene elecciones nuevamente dentro de 2 años. Dentro de 2 años hay elecciones legislativas, se renuevan las cámaras y ahí hay, digamos, una nueva oportunidad. Lo vimos en el 17 respecto del 19, ¿no? Digamos, cuando pierde Mauricio Macri, en el 17 el gobierno de Mauricio Macri gana la elección y muy poco tiempo después empieza a perder poder, capital político y poder, y termina perdiendo la presidencia en el 2019. Yo creo que acá la pregunta no es qué va a pasar con el peronismo, sino cómo se reconfigura el sistema político en general y sobre todo si la Libertad Avanza es un partido político o un movimiento político, pero un partido político llamado a sobrevivir en el tiempo, digamos, si no es una estrella fugaz. Creo que esa es la gran pregunta, más allá de lo que haga el peronismo, y eso depende, por sobre todas las cosas, no de la obstrucción que pueda hacer la oposición, llámese peronismo, llámese radicalismo, llámese la izquierda en la Argentina, sino sobre todo de las capacidades que tenga el gobierno de resolver los problemas de los argentinos. Bueno, Mara Pegoraro, quedan tantos temas, el tiempo es limitado, te agradecemos mucho tu tiempo para compartir experiencias y conocimientos y sobre todo viviendo en la realidad de la Argentina postelectoral. Muchísimas gracias como siempre por darnos tu tiempo. Gracias a ustedes, buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Corregir cifras puede ser para arriba o para abajo. A veces uno no quiere corregir porque empeoran, a veces quiere corregir porque mejoran. Esta vez, por suerte, mejoraron. Y no es corregir porque estén mal. No es porque uno mande a corregir una prueba y le faltó corregir la pregunta 2 y que sumarla, no. Corregir es porque faltaba información y me refiero a que en los momentos en que se entregó el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, para los meses de julio, agosto y septiembre, la información disponible daba un término y ahora que ha pasado el tiempo y se mide como trimestre, con más información, se ve que hubo una corrección al alza. Eso pasó en Chile para el tercer trimestre de nuestro país. ¿Qué significa eso? ¿Se puede proyectar eso hacia adelante? Es parte de lo que le vamos a preguntar a Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Juan, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias. Primero, ¿por qué esta corrección técnica, que no es corrección de un error, sino que es cifras parciales, cifras ya más concretas y consolidadas? Bueno, los mercados tienen su propia dinámica y cuando los bancos centrales publican las actividades económicas mensuales, utilizan información preliminar, utilizan la información más disponible porque el mercado está ansioso de tener la información más actualizada y más rápida, lo más rápido posible. Cuando ya hay un poquito más de tiempo y uno puede buscar los datos como mucho más sólidos, ocurren siempre este tipo de correcciones y esto es algo estándar en todos los países. Y en este caso, la corrección ha sido al alza y por lo tanto, en el último trimestre, la economía chilena logró crecer de forma positiva, levemente positiva, pero positiva, rompiendo una tendencia que venía trayendo hace tres trimestres. Sí, la cifra que da de aumento de 0,3% en el PIB, ¿no es cierto? 0,6. 0,6, perdón, 0,6%. De crecimiento, sí. Pero no, claro, ya es poca como no para prueben mi memoria, ¿verdad? No, está muy bien. Pero Disculpa. está bien. Ya. ¿A qué se debe ese aumento? ¿Qué empuja el carro en este caso? Bueno, cuando uno empieza a ver el desglose, queda claro de que hay dos motores principales. Uno es la minería, que se expandió un 4,6% en el trimestre, y el otro es la generación de electricidad. Y estas cosas tienen su propia lógica. Los proyectos de minería tienen su propio dinamismo, sus propios tiempos. Son largos, entonces no necesariamente implica que este trimestre la minería de repente decidió invertir más y producir más, sino que simplemente son proyectos de larga data, hay plantas que entraron en funcionamiento, etcétera, proyectos que ya venían pensándose, y eso explica el aumento en la minería. Y en temas de electricidad, lo que dicen los expertos es que mucho tiene que ver con la mayor disponibilidad de agua.
Es decir, hay mayor producción hidroeléctrica, que como sabemos es más barato, es mucho más económico para nuestro país, entonces eso implicó mayor producción de electricidad y eso son buenas noticias. Sin embargo, hay factores, hay números preocupantes. Sí, la inversión, ¿no? Sí. La inversión es parte de lo que preocupa porque sin inversión las economías es no echarle combustible a un móvil, ¿no? Sí, ciertamente las cifras de inversión no son buenas, la inversión sigue cayendo y es bueno recordar a la gente en casa qué es inversión. Inversión es fábricas, inversión es maquinaria, inversión es tecnología, es cuando las empresas invierten en capacidad productiva. Eso es lo que genera crecimiento futuro, porque la inversión es lo que hace que los países crezcan a mediano o largo plazo. Sin eso no vamos a ver sino pequeños brotes de crecimiento, pero la inversión obviamente queremos que suba. Eso responde a varias razones. Primero, por supuesto, las tasas de interés están altas y eso hace más caro el financiamiento. También algunas personas dicen que toda la incertidumbre constitucional, la gente está posponiendo inversiones para saber qué tipo de ambiente para invertir va a haber de aquí a 6 meses, 1 año, etcétera. Y de nuevo la incertidumbre con respecto a la política económica en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ahora, esa parte es decepcionante. ¿qué pueden proyectar ustedes? Porque hay factores, pueden haber múltiples factores en la economía, pero hay algunos importantes, como por ejemplo la incertidumbre política. El 17 de diciembre, que a menos de un mes, va a estar ya cerrado este proceso y todo indica, si uno le cree a los actores políticos a todos, que aquí se termina, pase lo que pase, al menos por un tiempo no vamos a discutir de esto. Sí. Eso es un cierre importante para las inversiones. Sí. Después vemos que las altas tasas de interés que encarecen las inversiones y además plantean una alternativa siempre buena, ¿no es cierto?, con tasas altas, más seguras, llevar la plata a un depósito versus la inversión, le compiten. Las tasas también están tendiendo a bajar. En Chile, en Estados Unidos no todavía, pero Sí. el IPC o la inflación ya está aparentemente frenándose en Estados Unidos y podrían venir en mediano plazo bajas de tasa. En fin, eso lo dirá la Reserva. Pero las perspectivas, desde el punto de vista de la inversión, con esos dos factores que son muy relevantes, ¿se ven bien o no? Se ven mejores. Bueno, yo no mejores. diría que bien, yo no diría que bien. Las perspectivas de crecimiento de la economía chilena en los próximos 2 años no son buenas. Pero ¿por qué otros factores? Bueno, yo creo que Chile tiene un problema y en eso coinciden muchas personas. Chile tiene un problema de productividad que viene de atrás, viene de a largo plazo. Y cuando hablamos de productividad hablamos de qué haces, qué logras producir con los insumos que tienes, con los factores de producción que tienes. Y eso implica que vamos a tener que descubrir otras cosas que hacer, otras industrias que hacer, potenciar otras industrias. Y eso es lo que todavía no hemos logrado hacer como sociedad. Entonces, en cierto modo, cuando uno mira, por ejemplo, la matriz exportadora de Chile de ahora, se parece mucho a la que había hace 15 años o 20 años. Está la minería, está las frutas, está la celulosa, están los salmones, etcétera, el vino. Pero, ¿dónde están las industrias de mayor valor agregado? ¿Dónde están las industrias con más innovación? ¿Dónde están esas nuevas industrias que van a potenciar el crecimiento del país a mediano plazo? Eso es lo que estamos echando de menos. Entonces, obviamente, hay alguna esperanza con, por ejemplo, litio, hidrógeno verde, otro tipo de industrias, pero todavía eso no termina de arrancar. Entonces, ahí es donde la política del gobierno debiera estar, y creo que está orientada, ¿no? Ellos están haciendo eso. Pero esas son cosas más de mediano y largo plazo, no son del ciclo. Sí. Porque las tasas son del ciclo, porque, en fin, la incertidumbre política. Sí. Las otras son sembrar en el largo plazo. Claro. Me refiero a cosas que se puedan manejar en el mediano y corto plazo Sí. para mover o para sintonizar mejor el instrumento y poder crecer o generar más inversión. ¿Ves algo? Ciertamente el ciclo va de salida de un ciclo bastante negativo para la economía chilena. O sea, ciertamente las tasas, como bien dices, están empezando a bajar, vamos a ver un repunte del comercio, ojalá tengamos una muy buena Navidad. En ese sentido, la demanda debiera empezar a crecer. Sin embargo, una cosa es salir del ciclo y otra cosa es que eso sea un crecimiento a largo plazo o que eso de verdad genere un cambio radical en la economía chilena y nos lleve al desarrollo, que es lo que todos aspiramos. Entonces, si bien el ciclo vamos a salir de esta parte negativa, va a ser un crecimiento bastante mediocre, a menos que logremos impulsar la inversión en nuevos sectores, en industrias con mayor valor agregado, en nuevos mercados exportadores. Entonces yo creo que aquí hay que distinguir entre dos tipos de objetivos. Obviamente el objetivo del ciclo político, del ciclo económico, probablemente lo vamos a lograr. Tenemos un Banco Central independiente, muy técnico, muy sólido, que probablemente con esta bajada de las tasas, la inflación está bajando, vamos a empezar a salir, la demanda va a empezar a crecer. Pero eso implica que un crecimiento de un 1% anual, 1,5% anual, eso no es suficiente para todos los retos sociales que hay en Chile en este momento y eso tenemos que aspirar a más, básicamente. No es tu especialidad lo constitucional, pero
¿has revisado o han podido revisar ustedes los alcances económicos que tenga un escenario u otro? Es decir, mantener la Constitución vigente o que se apruebe la Constitución ofrecida. Bueno, obviamente aquí hay muchas opiniones. Tenemos un grupo grande de economistas que tienden más hacia la derecha, que están por el apruebo porque piensan que eso le da mayor estabilidad, por el a favor, ¿verdad? Y está otro grupo muy técnico y muy sólido de economistas que opinan que va en contra por todos los derechos sociales, por todos los temas fiscales también. Yo creo que hay una gran discusión ahí con respecto, por ejemplo, medidas como lo de las contribuciones, ¿no? El hecho de que la Constitución elimine las contribuciones. Yo creo que todavía mi posición personal no es ni a favor ni en contra. Yo estoy viéndolo como un poquito, todavía analizándolo. Sin embargo, yo creo que no veo un peligro inminente de que se apruebe o no se apruebe el proyecto. Yo creo que más que nada los inversionistas lo que están buscando es una certeza y que se acabe la discusión constitucional, sobre todo porque yo siento que ellos, y yo creo que el país entero percibe que la discusión constitucional le drena energía a la esfera pública, a la política pública, a las discusiones legislativas. Y por lo tanto, mientras podamos salir de ese tema y poder dedicarnos a las reformas como la permisología, por ejemplo, que es tan importante para impulsar la inversión, va a ser mejor para Chile. Tú nombras la permisología y esta que es relevante, muy relevante. No puede ser que a veces tarde más en la recepción de un edificio que la construcción del mismo. Sí. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. No estoy contando un chiste ni un absurdo, es realidad. Sí. Puede estar el edificio construido, se demora más que la construcción en que lo puede recibir la autoridad. Así. Sí. Bueno, pero la permisología está en un contexto, en una escena que se le ha llamado el pacto fiscal. Claro. Y que tiene, digo una escena porque hay muchos actores, ¿no es cierto? Claro. Está medidas de impuestos, medidas de evasión, de ilusión, en fin. ¿Cómo estás viendo tú ese pacto fiscal? Primero, ¿ves que pueda salir? ¿Qué importancia le das? ¿Y cuáles serían elementos relevantes a tu juicio? No, yo sí creo que... Yo soy optimista con respecto al pacto fiscal. Pienso que hay altas posibilidades de que salga algo sensato. En términos de permisología, por ejemplo, hace unas semanas el country manager de Albemarle Chile, por ejemplo, hablaba de que los proyectos del litio tardan 8 años en tramitarse, por ejemplo. Y estamos hablando de una industria que es clave y que el mismo gobierno ha definido como clave. Yo creo que ahí hay una tensión política dentro del gobierno que es la necesidad de resguardar las regulaciones, sobre todo ambientales, con muchos de estos grandes proyectos mineros, por ejemplo, versus la necesidad que tiene la industria de que esto se aligere un poco. Entonces, ¿cómo balancear eso? No sé si el gobierno de Boric sea el más indicado para encontrar un balance que favorezca la inversión en ese sentido. Sin embargo, sí veo que, por ejemplo, lo que uno intuye de las giras, sobre todo que han hecho tanto el ministro Grau como el mismo presidente en los últimos meses, se nota que ha habido una presión de los principales socios comerciales acerca de este tema y eso le va a poner presión a los actores políticos a ponerse de acuerdo y llegar a un pacto fiscal que lleve a buen puerto esto, ¿no? Obviamente aquí en el juego de la política hay mucho que uno puede predecir, pero uno tiene que ser optimista en estas cosas probablemente. Por último, te llevo al campo propio de Chile y la inflación, que ha sido tema tanto tiempo después de los retiros que llevaron, claro, no sé, con tanta disponibilidad de tanta liquidez en las casas, en las familias, en los chilenos y chilenas. ¿Tú ves que ya esto toma el rumbo definitivo y que pudiese traspasarse luego a bajas de tasa que a su vez lleguen a los proyectos de inversión, a los créditos hipotecarios y a las familias de la gente? Sí, yo creo que definitivamente hay un tema, la baja de tasas viene. No sé hasta qué punto vamos a llegar a las tasas que teníamos hace unos años, 4 o 5 años. Recordemos que una de las cosas que ha sucedido es que Chile se ha endeudado más. O sea, el COVID, el estallido social, la deuda de Chile aumentó significativamente. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es que la deuda en Estados Unidos ha llegado a tal punto de que las tasas de largo plazo ya no están bajando. De hecho, las tasas de largo plazo en Estados Unidos, por mucho que la Reserva Federal esté tratando de bajar las tasas, ya la confianza de los prestamistas en la solidez de las finanzas públicas americanas está disminuyendo. Y en Chile ciertamente no estamos tan cerca porque la deuda, el tamaño de la deuda acá en Chile no es tan alto como en Estados Unidos. Sin embargo, no nos da tanto espacio como para ser tan optimistas como para tener tasas súper bajas como teníamos hace 4 o 5 años. Entonces, en ese sentido, sí, ciertamente las tasas van a bajar. No sé hasta qué punto bajen y no sé hasta qué punto el Banco Central sea capaz de bajarlas. Pero bueno, eso van a ser buenas noticias, sobre todo para sectores como la construcción. ¿Cuánto tarda en llegar eso a público?
Generalmente es bastante inmediato, es decir, uno ya empieza a ver, por ejemplo, ya las tasas empezaron a bajar y uno empieza a ver que ya empiezan a circular más ofertas de crédito consumo, las ofertas hipotecarias empiezan a aparecer un poquito más, cosa que hace 6 meses no estaba sucediendo. Yo diría que siempre hay un rezago de unos meses, pero en el fondo, mientras el Banco Central siga en su política de rebaja de tasas, podríamos empezar a ver un leve repunte del consumo y de la construcción también, sobre todo, que es un sector muy importante. Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, muchas gracias por estar aquí. Gracias, nuevamente. Matías. Que te vaya muy bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias24horas.cl, que destaca en este momento: TIN para Chile igual a registro de Lima 2019. Así está el medallero de Santiago 2023. Revísalo en 24horas.cl. Y revisamos nosotros la temperatura de Santiago para mañana y los días que siguen. Mañana martes, cielo parcial, máxima probable 27 grados. Miércoles despejado y máxima 30. Jueves parcial, máxima 28. Y para el viernes y sábado se ve idéntica situación. Cielo despejado y 27 grados de máxima probable. Y ya comenzó la venta de entradas. Karol G se presentará el próximo 19 de abril de 2024 en el Nacional Julio Martínez, con su gira Mañana será bonito. Y ya son miles de fanáticos y fanáticas, de hecho aquí hay varios, ya recién estaban comprando sus entradas, que quieren asegurar su ticket para ver a la cantante colombiana el próximo año. Inicialmente era solo una fecha, pero para alegría de los fans y dado el éxito de las ventas, se agrega una segunda fecha. Atención, 20 de abril. Anoche, la cantante deslumbró al público de los premios Billboard 2023 tras el reciente éxito de los Latin Grammy, donde Karol G se llevó 3 gramófonos, incluyendo el de Mejor Álbum por su producción Mañana será bonito. La cantante prepara una gira mundial que incluye a nuestro país con su más reciente trabajo. Con Karol G despedimos vía publicado. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.